Decidí venderle mi casa a mi hijo para estar más cerca de él. Pero ahora me pide que viva en el sótano. Fueron de la opinión de que era frágil, antigua, sencilla de trasladar como un mueble de segunda mano. Sin embargo, se les pasó por alto un detalle. No he venido al mundo para estar al servicio de los demás. Mi destino es luchar contra la adversidad. En la casa de los Vega, cada mañana se percibía el aroma del café, la rutina y la resignación. Al despertar, siempre era el primero en levantarme, como si mi cuerpo guardara en su memoria los días de tiza y pizarra. Tras casi 50 años dedicados a la enseñanza, madrugar se convertía en la única rutina que me recordaba mi valía. Sin embargo, su labor como educadora había llegado a su fin. Mi hogar ya no me pertenecía. Era simplemente una silueta deslizándose sigilosamente por una casa que prometieron sería también mía. La habitación que me asignaron era diminuta, austera y carente de personalidad. Era conocido como mi refugio, aunque en verdad se trataba de un lugar apartado de todo, con una cama incómoda y un cajón que apenas podía cerrarse. En la pared solo se veía una imagen del pasado. Tomás y yo, felices en la celebración de 4 décadas juntos. Desde su partida, la existencia se fragmentó en 2 partes iguales. En el momento en que experimentaba el amor y en el instante en que empecé a desvanecerme. Recorría el corredor como si caminara sobre cristales. Cada sonido que emitía el suelo se asemejaba a una queja. Paz detestaba los sonidos antes de aplicarse maquillaje. Mencionaba que perturbaba su vitalidad. Por el contrario, carecía de acceso a la energía, al espacio y a la posibilidad de expresarme. Mi lugar sagrado continuaba siendo la cocina. La máquina de café que llevaba conmigo, obsequio de Tomás, seguía operando como si intuyera que aquel lugar era el último vestigio de mi vida pasada. El resto ha sido adquirido. En mi hogar, el patio trasero rebosa de glicinas, creando un ambiente encantador, en aras del beneficio colectivo. Todo se realiza, pero, principalmente, por su conveniencia. Daniel le comunicó a su madre que invertiría el dinero en un fondo. Utilizando el tono persuasivo que había perfeccionado en su empleo en el sector de seguros. Recibirás pagos de interés de manera mensual. Aquí te sentirás más reconfortada al contar con mayor compañía. En mi enfrentamiento, decidí aceptar. He vendido mi hogar, he cedido las llaves de mi libertad. Sin darme cuenta, me transformé en una criada con un lugar donde vivir. Cada día preparaba 3 desayunos diferentes al amanecer. Daniel será deleitado con unos huevos acompañados de tocino. Una deliciosa mezcla de avena y frutos rojos fue preparada especialmente para Pazli. En mi opinión, lo que perdure, en caso de haber excedente. A las 8 en punto. Ella descendía. Rompecabezas. Perfecto. Su semblante era una representación impecable. Tan poco natural como su expresión sonriente. Una vez más, Edith se quejaba de la cantidad excesiva de canela. Sin siquiera mirar hacia arriba. Contesté de la manera habitual. Lamento mucho. Me esforzaré más mañana. Sin embargo, el día venidero nunca se materializaba. Esa jornada, no obstante, algo cambió, mientras removía su infusión de té verde con una pequeña cucharilla plateada. Dejó escapar de manera casual. Recuerda, Noel, el diseñador estará aquí hoy. Es necesario abordar el tema de la renovación del nivel superior. En la planta alta se encontraban su habitación, el baño y la mía. Por un breve momento, mi corazón dejó de latir. Permanecí inmóvil sosteniendo la cafetera, como si la tierra hubiera detenido su rotación. La planta alta, murmuré en voz baja, apenas perceptible. Allá arriba solo se encontraban 3 lugares disponibles. La habitación de la pareja, el baño que comparten y mi propio cuarto. ¿Tenían planeado hacer cambios en ese apartamento sin avisarme? Tomé coraje. ¿Tienen planeado hacer una renovación completa del suelo? Realicé la pregunta con atención. Pazli me observó con una combinación de aire de superioridad y una paciencia forzada. Por supuesto, Edith, es necesario darle un aspecto más contemporáneo a la vivienda. Esa habitación tuya, podríamos transformarla en un espacio de trabajo para Noel. Con la cantidad de videoconferencias laborales que tiene, requiere de un espacio privado. Expresó la idea como si estuviera comentando sobre cambiar un mueble antiguo. Sin embargo, mi residencia es en ese cuarto. En esta ocasión, no se escuchaban murmullos. Expresé mi opinión de manera directa. Manteniendo una mirada atenta, Daniel apartó la mirada de su teléfono por vez primera y encontró la mirada de su esposa por un instante. Después, volvió a dirigir la mirada hacia abajo. Aún no hemos llegado a una decisión. Mamá, simplemente se trata de una idea. Aquella afirmación resultó ser una falsedad cortés. La determinación ya estaba hecha. Solo restaba transmitírmela, como si se tratara de una receta de cocina. Pazli dibujó en su rostro una sonrisa carente de emoción. Estamos considerando alternativas, Edith.
Sería conveniente que consideraras la posibilidad de trasladarte a la planta baja. Con un esfuerzo adicional, podríamos lograr que sea un lugar acogedor. Colocar una alfombra, una lámpara y, tal vez, un sofá en el sótano. Sin luz, con humedad, y sin ninguna abertura para el exterior. Nunca descendía por su cuenta, argumentando que el entorno le agotaba la vitalidad. La observé en completo silencio. Después, dirigí mi mirada hacia mi pequeño. Tenía la esperanza, tal vez de forma un tanto inocente, de que él expresara alguna palabra, que expresara que mamá no baja al sótano. Sin embargo, su única reacción fue encogerse de hombros, como un niño sorprendido haciendo trampa en una prueba. Susurró, mamá, no es algo concreto, estamos investigando diferentes opciones, no mencioné nada más. Tenía pleno conocimiento de la implicación de eso. Se avecina la renovación, la oficina surgiría de repente, mientras yo me esfumaría hacia el sótano o cualquier otro lugar que resultara más práctico. Al final del día, ¿cuál era mi verdadera identidad? La madre que sacrificó su casa para asegurarles una vida confortable. Al partir hacia sus labores, la vivienda quedó sumida en un profundo silencio, acompañado únicamente por Chester, el canino anciano y apático bajo mi responsabilidad. Continuaba mi camino, y mis reflexiones plasmadas en palabras. ¿Cómo fue que transité de ser una mujer autosuficiente, con una profesión, un jardín y un esposo, a transformarme en un objeto inútil que estorba? Mantenimiento de la higiene, prendas de vestir, sobre la comida. Mis jornadas consistían en una sucesión de labores recurrentes sin reconocimiento. No obstante, al sentarme para tomar un respiro, no experimenté fatiga. Experimenté algo más desagradable, falta de utilidad. Siento que mi existencia carece de sentido. Durante la hora del almuerzo, llevé a Chester a dar un paseo como solía hacer. Mis rodillas me molestaban. Sin embargo, optaba por recorrer a pie en lugar de quedarme rumiando sobre esa palabra que me perseguía como una sombra. En el nivel inferior de la casa, las calles de Burlington se caracterizaban por su pulcritud, organización y frescura. Nadie se tomaba la molestia de dirigirme un saludo. Nadie estaba familiarizado conmigo. En contraste con Riefield, en mi jardín cada flor contaba con un admirador vecino. En ese lugar, me convertí en la señora Thornbridge, quien cuidaba los tomates como si fueran preciosas gemas rojas brillando bajo la luz del sol. Allí, simplemente se encontraba una mujer mayor dando un paseo con un canino. Imperceptible, fue como si hubiese desaparecido en el momento en que estampé mi firma en ese acuerdo de venta. Al ceder mi libertad a cambio de la compañía que nunca se materializó. Al regresar a mi hogar, me topé con un sobre blanco del banco entre la publicidad y las facturas. En un instante, mi corazón dejó de latir. Noel me había garantizado que todos los recursos provenientes de la transacción se encontraban resguardados en un fideicomiso inviolable. Sin embargo, la apariencia de este sobre indicaba algo distinto. Con las manos temblando, rasgué el sobre y encontré 237,20 pesos. Todo lo que quedaba en la cuenta que Tomás y yo habíamos compartido durante muchos años era eso. Después de los gastos del sepelio, se esperaba tener reservados más de 15.000 pesos para situaciones imprevistas. La cantidad me impactó de repente, como si un bloque de hielo chocara contra mi pecho. ¿Dónde se encontraba el resto? La base de la cual me aseguraron que haría mi hogar. Guardé el papel en el bolsillo de mi suéter y me obligué a cocinar la cena como si todo estuviera normal. Sin embargo, en mi cabeza se desataba un vendaval. Números, promesas incumplidas y una certeza que se afianza cada vez más. Había algo que no funcionaba correctamente. A las 7 de la mañana. Resonó el timbre. Después de semanas de oscuridad, finalmente recibí un destello de esperanza en forma de Marlo. Mi pequeña nieta, la única descendiente de la familia. A sus 22 años, conserva esa chispa desafiante que solía caracterizarme en mis años mozos. La calidez de su abrazo me hizo revivir por un instante. Querida abuela, siempre que hablaba, su voz llenaba el ambiente de energía. Sus ojos resplandecían como en su infancia, cuando le permitían divertirse en el vivero sembrando semillas. Noel no me había informado de que iba a venir ella. No me tomó por sorpresa. Últimamente, él solía omitir compartir conmigo todos los detalles relevantes. Nos dirigimos de inmediato hacia la cocina. Mientras yo picaba las verduras, ella compartía detalles sobre su proyecto de jardinería urbana en la universidad. El jardín de tu abuela en Riefield era simplemente impecable. Antes de que se pusiera de moda, ya se practicaba la sostenibilidad. Mostró una sonrisa. Cada día siento su ausencia. Amor mío, no logro comprender la razón detrás de la venta de esa casa. Expresó frunciendo el ceño. Tomé una profunda bocanada de aire. No encontraba las palabras para expresarle que, tras la partida de Tomás, me sentía destrozada. Fue en el instante de mayor vulnerabilidad de mi existencia cuando Noel logró persuadirme
Le deposité mi confianza. Cuando afirmó que velarían por mí, confié en sus palabras. Sin embargo, la atención se transformó en deberes, y la cercanía en separación. Marlo se aproximó hacia mí y me abrazó. Abuela, ¿cómo te encuentras? Tu rostro refleja una expresión de aparente tranquilidad, aunque en realidad tu interior resuena con gritos silenciosos. Observé con detenimiento. No logré reflejar mi alegría en la mirada. Me siento un tanto fatigada. Cariño. En ese instante, Pazli hizo su entrada. La temperatura en la cocina disminuyó significativamente. Marlo, tu presencia me tomó por sorpresa. Era papá quien se encargaba de redactar. Imagino que no te informaron de nuevo. La tensión entre ellas se podía cortar con cuchillo, tan densa como un caldo frío. Pazli esbozó una sonrisa forzada y comentó que precisamente hoy el diseñador vendrá a revisar lo referente al segundo nivel. Deseo que no te cause molestia. Marlo clavó la mirada en ella. Cambios en el hogar y el cuarto de mi abuela. Guarda silencio. Estilo de escritura. Posteriormente, la palabra, sótano. Están haciendo una broma. Marlo elevó su voz al decir. La maldad del sótano es despiadada. Marlo, no te preocupes. Traté de tranquilizarla. Pero su voz permanecía firme. Si ocurre, abuela, te despojaron de tu hogar, tus recursos, y ahora pretenden confinarte como si fueras una molestia. Pazli decidió entrelazar sus brazos. Tenemos a Edith como nuestra huésped. Mientras podamos mantener cierto orden. Aquí tiene su espacio. Una persona que ha sido convidada. ¡Qué horror! La abuela no. Por favor, una persona que fue convidada. La palabra invitada me penetró profundamente. Como una astilla en mi ser. Durante 3 años, he estado dedicado a cocinar. Mantener la limpieza, atender al perro y levantarme antes que los demás. Y en ese momento me designaban como una persona invitada. Observé la taza de té que sostenía entre mis manos y reflexioné. Si la hospitalidad se muestra así, ¿cómo será la sensación de ser dejado de lado? Sin embargo, no expresé ninguna palabra. Todavía no. Al llegar Noel esa noche, la atmósfera en la cocina se cargó de tensión. Al avistar a Marlo, su reacción fue de asombro. Sin embargo, en lugar de indagar por el bienestar de su hija, soltó de inmediato. En 60 minutos llegará el diseñador. Pazli, ¿has elaborado el listado de modificaciones? Como si los eventos anteriores no hubiesen tenido lugar. Actuando como si su madre no estuviera presente. Soportando en silencio la vergüenza. Mientras cenaban, Marlo procuró crear un ambiente más relajado. Narró acerca de sus lecciones y de una exposición que le faltaba realizar. Sin embargo, no había quien prestara atención. Pazli se expresaba de manera concisa, mientras que Noel permanecía absorto en su teléfono sin siquiera mirar hacia arriba. Me limitaba a presenciar, en completo silencio. Cada día me percibo menos visible. Tras recoger la vajilla, Noel solicitó tener una conversación privada conmigo. Comprendo que la repentina transformación de tu habitación, mamá, es solo temporal. Es factible acondicionar el sótano. En caso contrario, en esta zona se encuentran excelentes viviendas. Hogares para vivir. Durante la persuasión para vender la casa, omitió mencionar una palabra más. ¿Y de dónde sacarás el dinero? Noel, le consulté en un susurro. Sobraron algunos artículos de la venta. Se puso nervioso. En este momento, no es oportuno abordar el tema de las finanzas. Mamá, me llegó un resumen bancario. Nos queda un monto menor al que invertimos en una comida en familia. ¿Qué sucedió? Noel dirigió su mirada hacia abajo. Me vi en la necesidad de solicitar un préstamo para adquirir mi automóvil recién comprado. Después llegaron las modificaciones. Tenía la intención de reemplazarlo. Simplemente no ha sido el momento más adecuado. Permanecí observándolo durante un extenso periodo de tiempo. El individuo frente a él le resultaba desconocido. No resultó ser el niño que cuidé. Al arribar el diseñador, todos se dirigieron hacia arriba. No lo hago. Permanecí en la cocina, fregando platos con las manos heladas. Era consciente de que la determinación había sido definitivamente adoptada. Solo restaba el leve impulso hacia el fondo, ya sea del sótano o del olvido. Aquella noche, Marlo se acercó a mi cuarto. Fue un contacto delicado. ¿Sería posible que me dejara pasar? ¿Querida abuela? Por supuesto, mi pequeña. Se acomodó junto a mí en la cama y entrelazó sus dedos con los míos. Esta situación no es la adecuada. No voy a permitirlo. Fue un error mío, admití. Pensé que al vender la casa encontraría cariño. Consideré que si me encontraba cerca de ellos, requerirían de mi presencia. Sin embargo, cometí un error. No. Querida abuela, la responsabilidad no recae sobre ti. Has brindado generosamente sin esperar nada a cambio. No se trata de una falta de fuerza. Eso representa el sentimiento del amor. Las palabras que pronunció me estremecieron en lo más profundo de mi ser. Te mereces una situación más favorable. Y contarás con mi apoyo sea cual sea tu elección.
Al estrechar su mano, me esforcé por no derramar lágrimas. Experimenté la sensación de ser percibido por alguien. No como una responsabilidad, sino como un individuo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Al igual que Edith, durante la noche, Pazli transitó repetidamente frente a la puerta. Estaba escuchando, ya lo tenía presente. Al día siguiente, Marlo se despidió en un susurro al oído. Reflexiona sobre mis palabras. Querida abuela, no estás sola, cuentas con compañía. El inicio de la semana transcurrió sin sobresaltos. Desayunando, una taza de café, prendas de vestir dobladas, Chester bien nutrido. Sin embargo, las expresiones en los ojos eran diferentes. Como si estuvieran registrando todo lo que necesitaba. Como si estuvieran a punto de tomar una decisión sobre cuándo. ¿Podrías darme consejos sobre cómo encontrar un nuevo lugar para vivir? Al mediodía, sucedió algo aún más inusual. Recibí una llamada de Pazli. Jamás lo realizaba. Me gustaría que Noel fuera el intermediario en todo. La voz que poseía desprendía una dulzura fingida. Tenemos planeado organizar una reunión familiar para la cena de este viernes. Solo nosotros tres, tú, Noel y yo. ¿Podrías preparar una receta especial? Claro que sí, mi querida. ¿Cuál es tu deseo? Ese delicioso roast beef que tanto disfruta Noel. Y tal vez un postre. Uno de esos recuerdos que siempre venían a la mente de él cuando era pequeño. Expresó sus palabras de manera similar a solicitar a una chef un platillo cargado de recuerdos. No me alimento como lo haría una madre. No me alimento de una dama. El viernes se presentó de manera sorprendentemente veloz. Dediqué toda la jornada a preparar un delicioso roast beef jugoso, acompañado de pudín Yorkshire y verduras asadas. Hasta adquirí flores recién cortadas con mis últimos ahorros para embellecer la mesa. Esa fue mi última oportunidad. Mi adiós en silencio. Fue Pazli quien llegó en primer lugar. Observó la mesa y levantó una ceja. ¡Qué sorpresa! Has sido muy dedicada en tu labor. Edith, deseaba que la velada fuera única y memorable. Contesté con una sonrisa en los labios. Mientras mi interior se estremecía. El horno fue abierto por ella. Ojalá no esté deshidratado. A Noel le encanta cuando la comida está bien jugosa. Como si no tuviera idea de las preferencias de mi hijo en cuanto al roast beef. Noel arribó brevemente después. Mostraba signos de fatiga. Sin embargo, al observar la mesa preparada, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Qué recuerdos me trae esto? Mamá, de cuando era pequeño. Pazli permaneció inmóvil en su asiento. La velada dio inicio. Todo transcurría con aparente normalidad. Hasta que se desataron los comentarios. Ella susurró que el flan contiene gluten y se le olvidó mencionarlo. Las verduras están un tanto maduras. En la actualidad, las pastas se preparan al dente, a diferencia de cómo se cocinaban en la década de los 70. No di contestación, solamente ingerí saliva al compás con el que absorbía desdén. Con una sonrisa forzada, ella le tranquilizó. Voy a disfrutar de las verduras en mi comida, a pesar de que conservan un estilo muy clásico. Noel trató de protegerme, aunque de forma poco firme. Qué ricas están, mi amor. Sin embargo, ella ya había puesto en marcha su equipo. Simplemente se trata de una forma de cocinar pasada de moda. Muy bien, abuelita. Punto. Al momento de presentar el postre, ella lo apartó con desdén. La cantidad de azúcar y mantequilla es excesiva. Noel, a tu edad, no es beneficioso para tu salud. Para ella, no representaba a un individuo. Esa fue una época, un emblema de la antigüedad, una presencia que necesitaba ser sustituida. Similar al revestimiento de una casa antigua. De repente, mientras recogía los platos, Edith mencionó que queríamos conversar contigo acerca de la renovación. Permanecí inmóvil, sosteniendo todavía el tenedor. Los planos que el diseñador creó para tu habitación son realmente impresionantes. La oficina será ideal, con un diseño moderno y minimalista. ¿Cuál será mi lugar de residencia? Hice la pregunta directamente. Pazli dirigió su mirada hacia Noel. Aclaró su garganta y desvió la mirada de la mía. Hemos estado reflexionando. Tal vez sería más conveniente para ti considerar vivir en una residencia para adultos. Donde recibirías cuidados médicos, participarías en actividades y formarías parte de una comunidad. ¿Estás hablando de una residencia de ancianos? Ella le pidió a su madre que no exagerara. Interrumpiéndola, las cosas ya no son como solían ser. Tienen un diseño contemporáneo. Incluso cuentan con un espacio destinado para hacer ejercicio físico. ¿De qué manera me sostendré económicamente en ese lugar? Realicé una pregunta. Los fondos obtenidos por la venta de mi vivienda. ¿Hay algo restante? Guarda silencio. Estilo de escritura. Formal. Noel se humedeció los labios con su propia saliva. Mamá, se presentaron algunos gastos. El mercado experimentó una disminución. El costo de la reforma superó las previsiones iniciales. El automóvil, en fin, se convirtió en una imperiosa necesidad. La ira no me estremecía.
Sentía un frío intenso. Ya no desempeñaba el papel de madre para él. Había agotado todos sus recursos financieros. Pazli se puso de pie de la mesa. Voy a retirarme para que estén a solas. Es evidente que tienen numerosos temas para discutir. Noel se encontraba delante de mí, visiblemente incómodo. Madre, la situación no transcurría como esperábamos. Sin embargo, es necesario que tomes una decisión. ¿Estás de acuerdo con los términos actualizados en este lugar? Buscamos una opción que se ajuste a tu presupuesto. ¿Cuáles son las circunstancias? Interrogué sin apartar la vista. Necesito más asistencia. Se requiere realizar más labores de escritura. Gastronomía contemporánea. Evitar las cenas copiosas. No te permitas expresar quejas a Marlo. Has generado bastante conflicto ya. Expresó las palabras con la serenidad de alguien que brinda una oportunidad. No una intimidación. En caso de rechazo. Así que te marchas. La entrada se encuentra despejada. Pero deja de preocuparte por el dinero. Ese mando fue entregado por ti. El incidente no se trató de un acto de hurto. Lo observé en silencio. Ese chico no fue a quien le impartí lecciones de lectura. Aquel que derramaba lágrimas al tropezar. Ese individuo empleaba mis ahorros y mi vejez como instrumentos de dominio. En ese preciso momento, lo supe. La decisión no se reducía a optar entre un sótano o una vivienda. Se debatía entre la opresión de la esclavitud y la anhelada libertad. De la mesa, me levanté en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Me dirigí hacia mi habitación. Extraje el equipaje que había organizado 7 días atrás. Rellené la maleta con lo necesario. Papeles, prendas, mis libros y la caja oculta con mis ahorros. Después de acomodarme, redacté un mensaje corto y lo coloqué sobre la almohada. Noel, Pazli, estoy de acuerdo con la propuesta que me ha hecho. Me marcho, no tienen por qué inquietarse por mi persona. Quedamos en la oficina de la abogada para vernos. Querida madre, postdata, instrucciones del usuario. En un estilo de escritura es importante evitar exponer las orquídeas a la luz directa del sol. Disfrutan de estar bajo la sombra. Mostró una sonrisa. Después de mucho tiempo, por fin con total libertad. Descendí por las escaleras sosteniendo la maleta. El sonido familiar de la madera al crujir, que solía llenarme de culpa, se convirtió en un emotivo canto de despedida. Noel y Pazli permanecían en la cocina, conversando en voz baja. Al verme con la maleta, sus expresiones se volvieron rígidas. Madre, ¿qué estás tramando? La sonrisa que le regalé fue la más sincera en mucho tiempo. La propuesta que me hicieron. Marcharme. De repente, Pazli se puso de pie con rapidez. No te puedes marchar de esa manera. Con 77 años a cuestas. Te encuentras sin rumbo fijo. Así lo pensabas. Al abrir la puerta, permití que la brisa primaveral ingresara. Mi edad nunca fue el inconveniente. La manera en que me observaba. Con la firmeza de la que jamás lograron despojarme. Me alejé. Me dirigí a la parada de autobús a pie. Mi corazón palpitaba con intensidad. No por el miedo, sino por la emoción de estar experimentando la vida una vez más. Elizabeth aguardaba mi llegada. Aquella noche me acogió hasta que pude establecerme en mi propio hogar. Durante el trayecto, decidí llamar a Marlo. Abuela, ¿cómo estás? Estoy estupendamente. Querido, me marché. Ya no comparto hogar con ellos. En el otro extremo, reinó un momento de silencio, seguido de un sollozo cargado de emoción. Me siento sumamente orgullosa de ti. Pasé la noche descansando en la residencia de Elizabeth. Una cama modesta, una ventana adornada con cortinas de flores y una taza de té caliente. Después de mucho tiempo, experimento una calma sin nerviosismo que no sentía desde hace años. Tranquilidad. La libertad es un tema recurrente en la literatura. Al día siguiente, fui acompañado al invernadero comunitario por Vivian, la vecina de Elizabeth. Era un sitio rebosante de flores, tomates y manos arrugadas que seguían cultivando ilusiones. Recibí en mis manos una diminuta porción de terreno. Te pertenece, aquí comienzas de cero. Y de esta manera sucedió. Con el transcurrir de los años, recuperé mi identidad como Edith Thornbridge, educadora, cultivadora, compañera, no una responsabilidad, no una criada, no una huésped, sino una mujer con trayectoria, coraje y libertad para decidir. Comencé a ofrecer conferencias en el grupo de ciencia de la comunidad y retomé la siembra de tomates. Cada noche me sumía en el sueño sin derramar lágrimas. Marlo solía venir a verme con frecuencia. Llevaba alegrías, libros y plantas recién adquiridas. Durante la noche, me expresó su deseo de escuchar la historia de mi abuela, considerando que merecía ser compartida, para que otras mujeres se den cuenta de que siempre hay una oportunidad para comenzar de cero. Y en mi respuesta, indiqué que lo comunicara a la sociedad. Pero también añade este mensaje. La vejez no se puede comparar con una prisión. Se trata de una corona que se obtiene por mérito. Nadie,
Ni siquiera tus propios hijos. Posee la autoridad para arrebatártela. Cuando me plantearon la opción de quedarme o marcharme, respondí con una sonrisa. Cogí mi equipaje y opté por la libertad. No se trató de un acto de desafío. Se trató de un gesto de cariño hacia uno mismo. A pesar de transitar en solitario, jamás experimenté tanta compañía a mi alrededor.